cada mañana. Dios hace algo nuevo todos los días, aún de los desastres, aún de nuestras imperfecciones o los fracasos o lo que sea. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Dios es bueno y eso es algo que a mí me ha capturado el corazón y que no puedo olvidar y que no puedo dejar a un lado en mi vida, el reconocer la bondad de Dios, la cual ha sido evidente en mi vida día tras día. Yo no soy una persona perfecta, no he sido la mamá al 100, como muchas de las mujeres que estamos aquí nos gustaría, ¿no? Siempre queremos ser una mamá al 100 la mejor, pero pues yo en lo personal la verdad es que no. Me he equivocado muchas veces, la he regado, como decimos en México, ¿no? He fracasado en áreas de mi vida como mujer, como esposa, pero Jesús siempre aparece al rescate. Jesús siempre está presente, Jesús siempre cerca, Jesús siempre mostrando esa gracia, esa misericordia, esa nueva oportunidad. Y eso de verdad, yo les digo con todo mi corazón, es lo que Dios me ha dado fuerza, es lo que me ha dado la esperanza, es lo que me ha dado el seguir adelante y creerle a Dios, que Dios no ha terminado aún. Que Dios no ha terminado con tu vida, Dios no ha terminado con tu matrimonio. Hemos oído mensajes increíbles, Dios ha estado, porque Dios le interesa nuestra vida y le interesa nuestras relaciones, principalmente nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestros hijos. Yo creo que aquí, si no el 100%, pues el gran porcentaje somos padres, ¿no? Somos padres, tenemos esa responsabilidad como padres. Y traemos tantas cosas que venimos cargando de atrás, de años, de herencias, de cultura, de tantas cosas, pero nuevamente Jesús, viene a transformar nuestra mente, viene a cambiar nuestra mente para romper con tantas cosas y empezar a construir un futuro diferente y un futuro mejor. Y cómo no darle gracias a Jesús por eso. Yo creo que Él merece un aplauso bien fuerte. Yo creo que reconocer a Jesús, que por Jesús estamos aquí. Por Jesús estamos aquí. Por Jesús somos quien somos. Por Jesús, solamente Jesús. Y pues gracias, familias hermosas, parejas hermosas, personas bellas, por haber venido a este evento. Mi esposo y yo estamos muy agradecidos por eso. Por haberlos conocido, poder ser parte de lo que Dios está haciendo, porque somos parte de algo mucho más grande de lo que estamos viviendo ahora. Somos parte de algo mucho más grande. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, no había algo grande que Dios había puesto en ella. Creó al hombre y a la mujer y les dijo: fructifiquen, multipliquen, gobiernen. Eran parte de algo sumamente grande, y todos sabemos la historia, lo que pasó. Eso se rompió, ese diseño original fue distorsionado, ¿no? Fue hecho algo horrible, pero Jesús viene y restaura todas las cosas. Y una de las cosas que viene a hacer Jesús es restaurar nuestra relación con el Padre. Viene a restaurar esa identidad que nosotros perdimos como hijos y como hijas, esa identidad que nos posiciona en un lugar para poder vivir la vida que Jesús nos llamó a vivir. Pero como venimos arrastrando tantas cosas, pues obviamente Armando y yo tenemos ya, ¿cuántos, gordo? 27 años de casados, ya toda una historia de casados. Y hemos vivido diferentes temporadas. La verdad es que no ha sido todo color de rosa. Hemos vivido de todos, como padres, como esposos, como pareja. Y pues yo creo que todos ustedes también, ¿verdad? ¿O no? No, todos vivimos diferentes temporadas. Pero yo creo que una de las cosas que son importantes considerar y tenerlo en mente para que nuestras relaciones sean sanas, para que nuestra relación cumpla el propósito
que Dios tiene es entender algo. Dice en Colosenses capítulo 2, si me acompañan, versículo 10, dice: de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Jesús, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Y creo que es importante entender aquí que estamos, dos palabras importantes, estamos completos y estamos unidos. Y bueno, a veces nosotros como pareja, les decíamos, pues buscamos. Yo recuerdo unos años atrás, y lo he comentado, ya quizá alguno de ustedes lo han escuchado, pero ya tiempo atrás, algunos años atrás, nosotros tuvimos una crisis en nuestro matrimonio súper fuerte. La verdad es que fue un momento muy difícil, fue un momento de una transición, fue una temporada muy difícil que nosotros atravesamos. Y lo típico, ¿no?, que nos pasa, es que yo estoy esperando que él cambie para que yo esté bien, ¿no? Es que hasta que las cosas no cambien, hasta que no sea como yo quiero, hasta que no la otra persona actúe como yo quisiera, cuando no, y entra una frustración terrible cuando vivimos eso, y eso empezó a causar muchos conflictos en nosotros. Pero les voy a resumir que en toda esa temporada tan difícil que nosotros pasamos, eran pleitos, eran discusiones, eran estoy harta, ya me quiero ir, ya no quiero seguir con esta relación. De verdad, yo busqué consejería, busqué ayuda, busqué quien me pudiera decir qué hacer, porque pues nosotros en una posición en la que estamos, pues era bien difícil, ¿no? Y sin embargo, Dios me arrinconó hasta que topé con pared. Y en ese toparme con pared fue decir, la que tiene que cambiar eres tú. ¿Y qué te quiero decir con eso? Ay, no, pues tú, Marta, estás en el hoyo y el otro está bien. Pues no, no, simplemente es el saber que tú tienes que cambiar, es que yo tengo una responsabilidad. Porque siempre pensamos que el otro es la persona la que tiene que cambiar, porque yo estoy bien y estamos mal. Ahí entendí que realmente cuando yo accedí a ese sí es cierto, Dios, yo soy la que tengo que cambiar, yo tengo que reconocer cuáles son mis puntos ciegos, yo tengo que reconocer qué es, por qué me causa lo que me causan estas fricciones, estos malos entendidos, qué es lo que sale de mí, porque yo quiero que Armando me acomplete lo que a mí me falta, lo que me hace falta, pero aquí dice en la Biblia que estamos completos en Él. El estar completo en Él no quiere decir que la otra persona viene a completarme. Y ese es uno de los problemas que pasa en el matrimonio. Estoy esperando que la otra, yo llego y me caso para completar a la otra persona, cuando ya somos completos. No venimos a completar, pero ¿qué pasa? Yo voy a usar un poquito esta dinámica o este ejemplo o esto que nosotros tenemos, somos como esta agua. Nos llenamos de tantas cosas, pero estamos llenos de agujeros. Estamos llenos de agujeros, estamos llenos de fracturas, estamos rotos, estamos llenos. Y queremos llenar a la otra persona. Quiero llenar a la otra persona sin darme cuenta que estoy lleno de agujeros. Y lo mismo exactamente pasa con la otra persona. Quiero llenarla, pero no me doy cuenta que estoy llena de agujeros. Y quiero mantener una unidad en mi matrimonio sin darme cuenta que tengo agujeros en mi vida, que tengo áreas en mi vida que necesito reparar, que necesito reconsiderar, que necesito ver esas áreas en mi vida donde yo estoy fallando. Marta, yo estoy fallando. Yo quiero una unidad, porque ¿quién de aquí no nos importa nuestra familia? ¿A quién a nosotros no nos importa nuestros hijos? ¿A quién a nosotros no quiere estar feliz? ¿Quién de nosotros no quiere estar en paz? ¿Quién de nosotros no quiere que las cosas funcionen bien? ¿Quién de nosotros estaríamos locos si no creyéramos, si no quisiéramos que las cosas funcionaran bien y que las cosas salieran padres, ¿no? Yo eso era un anhelo que yo tenía, es que no, yo quiero mi familia perfecta, yo quiero que todo salga como yo, Marta, quiero. Yo quiero que cuando yo le diga a Armando, ¿sabes qué? Quiero que las cosas sean así, pues él me diga, claro que sí, lo que tú digas. No, que sea como tú quieras. Entonces cuando me topaba con así no, pues era una frustración y era un enojo y era horrible,
Porque yo quería a fuerza, ¿sabes? Porque pues cómo a mí Dios me está diciendo que las cosas tienen que ser así y las cosas tienen que ser de esta manera y nuestros hijos tienen que funcionar así. Y tenemos una tendencia a manipular la situación, los conflictos, los problemas, porque estamos llenos de temores y estamos llenos de inseguridades y estamos ciegos en tantos puntos en nuestra vida, pero ahí está lo más importante. Le mencionaba Armando y siempre lo mencionamos esto porque lo consideramos muy importante. Nosotros escuchamos a una mujer que es una doctora, se llama Caroline Leaf, y lo menciono y lo vuelvo a repetir, y créanme que esto a mí en lo personal me ayudó de una manera increíble, porque ella es científica, neurocientífica, y entonces es cristiana. Pero han hecho una investigación increíble en cuanto a los pensamientos, porque nosotros somos lo que pensamos. Somos lo que pensamos y actuamos de acuerdo a lo que nosotros pensamos, pero muchos de nuestros pensamientos son pensamientos tóxicos. Pensamos equivocadamente por los trasfondos que nosotros traemos, por lo que nosotros heredamos, por nuestras experiencias del pasado y actuamos. Son tan familiares, son tan comunes, son tan habituales porque hemos vivido años que no las identificamos. Entonces es increíble, la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera, ¿qué? Echa fuera el temor, ¿no? Entonces estamos hablando de dos cosas. Una cosa es el amor y otra cosa es el temor. Y si nosotros actuamos en esa zona, vamos a llamarlo así, si nosotros actuamos desde esa posición de temor, vamos a actuar disfuncionalmente. Pero ¿qué hace Dios? Dios viene y nos pone y nos muestra cuál es el perfecto amor. Por eso yo les decía, qué importante saber quiénes somos como hijos de Dios, hijas de Dios, antes de ser esposa, antes de ser mamá, antes de ser hija de mi mamá, antes de todo eso, el saber cuál es mi identidad, quién me creó, cuál es ese amor de Dios en mi vida que me acepta, cuál es ese amor de Dios, ¿sabes? Que dio su vida por mí, pero eso ya me pone en una posición de ser una persona ya aceptada, amada, lo cual ya me pone, ¿sabes? Ya me pone en ese lugar del amor, pero lo increíble que les digo es que científicamente eso ya se comprobó. Científicamente, haciendo estudios de la mente, han descubierto que todos los seres humanos en este planeta Tierra, fuimos diseñados para vivir en esa zona. Está comprobado científicamente. Cuando el cerebro, ¿por qué? Porque el cerebro es una estructura. Una cosa es la mente, lo que nosotros pensamos, y otra cosa es el cerebro. Entonces, cuando yo tengo un pensamiento negativo, tóxico, la estructura de mi cerebro empieza a cambiar, empieza a tener un efecto y eso afecta a mi salud, como por ejemplo el estrés. Vamos a poner un ejemplo. Eso empieza a tener en tu salud física un efecto. Pero cuando yo estoy en el lugar correcto, en la zona correcta, en donde Dios, en mi diseño original, en donde Dios me puso, entonces voy a funcionar bien. Mi cerebro empieza, haz de cuenta, las neuronas tienen vida, tienen proteína, y entonces empieza tu cerebro a funcionar adecuadamente. Empieza como un árbol literalmente a reverdecer, a crecer. Tus neuronas empiezan como un árbol, pum, 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 a reverdecer. Y cuando estoy en la parte tóxica, eso se empieza a secar. Ese que parece un arbolito, que son las neuronas, empiezan a secar, empiezan a perder vida. Estas tienen movimiento, porque tienen proteína, pero es interesantísimo, que cuando estás en la parte tóxica, como tiene proteína, tiene movimiento y empieza a caminar, pero en círculos. ¿Qué es lo que pasa con la disfuncionalidad? Se repite en círculos. Lo que aprendí en mi casa, lo que aprendí con mis padres, lo que a mí me enseñaron, eso lo vuelvo a repetir. Si yo viví algún abuso, yo viví en mi casa, ¿sabes? Rechazo, abandono, lo que sea, y lo vuelvo a repetir, estoy actuando en la zona equivocada. Eso está dando círculos. Pero cuando estoy en la zona correcta, aquello que empieza a moverse, empieza a crecer. Hay movimiento, pero hacia arriba, hay crecimiento.
hay crecimiento y es increíble. Los seres humanos somos disfuncionales por naturaleza y no reconocemos que somos disfuncionales. Por ejemplo, hay una fe tóxica. El reconocer una fe tóxica también es muy difícil. Si me acompañas, yo quiero usar un ejemplo en Marcos, capítulo 10. Esta es una historia. Esta es una historia de un ciego que se llamaba Bartimeo, en el versículo 46. Dice, después llegaron a Jericó y mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad, una gran multitud los siguió. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, fíjate qué interesante, esto no lo ves común. Si tú lees las historias de los milagros de Jesús y lo que Jesús hacía, no menciona, cuando algo se pone es que hay algo detrás. No menciona, ay, fulanita era hijo de, o hija de, o venía de, ¿no? Más que las analogías que vienen al principio de los evangelios, pero realmente aquí hace mención que este ciego era hijo de Timeo. Punto importante que debemos de ver. Y dice, y estaba sentado junto al camino, cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca, comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Cállate, le dijeron muchos, ¿no? Pero aún él gritó más fuerte y le dijo, hijo de David, ten compasión de mí. Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y le dijo, díganle que se acerque. Así que le llamaron al ciego y le dijeron, ánimo, vamos, él te está llamando. Bartimeo echó a un lado la capa que traía, se levantó y saltó y se acercó a Jesús. Y Jesús le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Le dijo, Rabí, quiero ver. Y Jesús le dijo, pues vete, porque tu fe te ha sanado. Wow, a mí me impresiona, ¿sabes? Yo es por eso amo a Jesús, porque Jesús es el personal. Jesús siempre va con el uno. Jesús siempre se detiene, había una multitud ahí, ¿no? Cuando la gente se acercaba a Jesús eran multitudes que se le avalanchaban porque querían ver los milagros, porque querían ver lo que Jesús estaba haciendo y se amontonaban, ¿no? Y Jesús siempre cuando llamó a los discípulos, él se tuvo que ir a una barca porque la gente era intensa, ¿no? Se le iban encima que no podían ni caminar, pero siempre volteaba al uno, como en esa ocasión volteó a Pedro. Vio a Pedro, que toda la noche Pedro había intentado pescar y no había pescado nada. Aquí igualmente ve al uno que le grita, Jesús, ten misericordia de mí. Pero dice la Biblia que este Bartimeo era hijo de Timeo. Él estaba, yo me imagino la escena, ¿no? Porque yo digo, ay, yo veo esas escenas y digo, wow, ¿no? O sea, qué terrible cuando estás en una condición. Y siempre digo, ayúdame a identificarme, porque ¿cuánto tengo yo de Bartimeo? ¿Cuánto yo puedo tener como ese hombre? Él estaba junto al camino sentada, una misma condición. Ciego, mendigando, dependiendo de los demás, sin poder ver. Él no veía, pero tenía algo que sí oía. No podía ver, pero sí oía. Pero no estaba viendo. Yo digo, Dios mío, por favor, Jesús, ayúdame a ver esos puntos ciegos en mi vida que no me dejan ver lo que tú tienes adelante para mí. ¿Cuántos miedos, cuántas inseguridades, cuántos temores, cuánto orgullo, cuánto puede haber en mi vida que no me dejan ver lo que está delante, que no me dejan ver claro lo que Dios tiene para mí, porque fuimos creados para algo mucho más grande que lo que tú estás ahorita. Y no hay peor enemigo de la fe que la zona de conformidad. Que el confort, estoy bien, no necesito más, pues me conformo con mi matrimonio, pues ahí va, ¿no? A lo mejor no está tan peor como el de al lado, a lo mejor no traigo las broncas que el que trae atrás, y caemos en una y no estamos viendo, o me sé suficiente bien, ya con saberme la Biblia, con aprenderme los versículos y repetir, así es, suficiente. Cuando Dios tiene más que mostrarnos, Dios quiere mostrarnos que adelante de nosotros hay algo mucho mejor que lo que pudimos dejar atrás. Vivimos, este hombre que estaba en eso, oyó que Jesús estaba ahí. Ahí encontró una esperanza, algo dentro de él,
Algo dentro de él le sintió en sus entrañas el dar ese grito por misericordia. Por misericordia, Jesús, estoy harta de mi condición. ¿Sabes que yo no fue hasta ese punto que grité de verdad desde lo más profundo de mí? Estoy harta hasta el gorro de vivir de apariencias. Estoy hasta el gorro de tratar de demostrar. Estoy hasta el gorro de tratar de impresionar. Estoy hasta el gorro de que me pongan cargas encima. Estoy hasta el gorro. Estoy hasta acá. Estoy hasta acá. Estoy ciega porque la gente quiere que sea de una forma. Porque la gente quiere que mi matrimonio sea perfecto. Yo te digo, no lo es. O sea, no lo es. ¿Por qué te voy a mentir y decir no lo es? Somos dos personas, somos dos seres humanos que necesitamos de una gracia redentora todos los días. Todos los días, todos los días, todos los días. Todos los días. ¿Por qué me preocupa? Ay, la apariencia. Si me puse, ay, no le gusta que me ponga el arete. Please. Pues si me pongo, que si me quito, que si me paro así, que si me lo alacio. Eso no es Jesús. Eso no es Jesús. Eso no es Jesús. El mayor milagro es un corazón transformado. Es una vida transformada. Es una necesidad diaria de esa gracia de Jesús. Lo único que me puede dar fuerza para hoy, para vivir lo que Él ha dicho, para tener paz en el corazón, para tener agradecimiento, para poder saber que hay un futuro mejor, para no vivir estresada y angustiada, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar con mis hijos? Nada, al tener esa paz que sobrepasa. Necesito de su gracia hoy, porque yo, Marta, me declaro, no puedo, o sea, no puedo. No puedo lidiar cuando me saca el tapón Armando. O cuando yo le saco el tapón, ¿sabes? O sea, a veces me saca y me eriza. Uy, y me quedo, ay, 1, 2, 3, 4, 5. Y antes de contestar, ¿sabes? Antes de tener una reacción equivocada, algo que genere un conflicto o lo hiera, yo necesito que sean reparados esos agujeros en mi vida, en mi Marta primero. ¿Por qué me causa, cuando me dice esto, por qué me causa esto? ¿Por qué me causa enojo? ¿Por qué me pongo así? ¿Por qué estoy insegura? ¿Por qué me da inseguridad? Alguien el otro día me preguntaba y me decía, oye, ¿tú qué sientes con tantas mujeres que se le acercan a Armando? Pues nada. Pues ¿qué? ¿No te dan celos? No. Pero si me lo hubieras preguntado unos años antes, te hubiera dicho, me dan ganas de lincharlas. Sí, pero ¿sabes qué? Pues tuve que reconocer que necesitaba identificar esas áreas. ¿Cuáles eran mis temores? ¿Cuáles eran mis inseguridades? ¿Qué era, sabes? ¿Cuáles eran esos agujeros en mi vida en que yo no venía a completar, Armando? El entender que yo ya soy completa y una en Él. El identificar de qué me estoy llenando, de qué me estoy llenando en mi vida, de qué me estoy llenando. ¿De qué me lleno? ¿De qué me lleno? Porque eso que me lleno es lo que yo voy a vertir. De eso que yo me estoy llenando, eso es lo que voy a sacar. Y lo puedo justificar. Pues es que me enojé y le dije porque me provocó, ¿no? Pues qué bueno que me provoque. Yo digo, provócame más, porque eso es una oportunidad para mí para hacer un cambio. En lugar de que me provoque y me enoje y se cause un conflicto, que me provoque porque es una oportunidad. Entonces ahí eso sale a la luz y cuando sale a la luz ya deja de estar en la oscuridad. Sale a la luz y entonces yo ya puedo ver con una perspectiva diferente. Wow. Digo, gracias que me provocó, qué bueno, me salió algo horrible. Me salió algo feo, me salió algo que no está padre.
Entonces voy y digo, Dios, ayúdame. Entonces, ¿qué hace su gracia? Me pone en el lugar correcto. Porque el perfecto amor es el que echa el temor. Dice en Efesios capítulo 3, ¿no? Que dice Pablo, dice, yo doblo mis rodillas para que seas fortalecido, ¿en dónde? En el interior, no afuera, porque Dios afuera no le importa, a Dios le importa lo que pasa acá adentro, acá. Lo tóxico de acá, no lo de afuera, es acá adentro. Que seas fortalecido en el interior, a través de, por la fe. Él nos da inagotables recursos de su gracia para que pueda ser fuerte. Por eso decía Pablo, le dijo a Pablo, bástate mi gracia porque es mi poder el que se va a perfeccionar en esos miedos. ¿Le tienes miedo a tu esposo? Deja que Dios perfeccione eso en tu vida y seas libre de ese temor. Y puedas hablar con una seguridad, con sabiduría, en un por qué y un para qué de la conversación y pueda haber un fruto bueno. Pero identifico, entonces, en lugar de quedarme apanicada con ese temor, reconocerlo, estar consciente y pedirle, bástate mi gracia, porque ese es su poder, déjame que actúe mi gracia en esa debilidad tuya para que puedas tener una relación más sana. Y le dice en Efesios 3, eres fortalecido en el interior para que puedas conocer qué profundo es el amor de Dios, qué ancho es el amor de Dios, qué grande es el amor de Dios, que no tiene nada que ver con el amor que hemos conocido, sino es ese amor que nos da un sentido de vida, que nos da un propósito de vida, en un por qué y un para qué, porque no somos un accidente, no somos una casualidad, no estamos aquí nada más por estar. Somos parte de algo mucho más grande. Y como pareja, son dos fuerzas unidas, pero ahorita vamos a ver eso. Pero, ¿sabes? Dice, para que conozcas, mientras más fortalecido seas en el interior, más esas raíces que están arraigadas en tu vida, más puedes conocer. Mientras más se ha arrancado el temor, más conocemos el amor de Dios, el cual es inamovible, inconmovible, inagotable. Es un amor que no cambia, es un amor, si tú dices eres mi hijo, Él te va a amar y Él te ama así como eres. Pero Dios no nos deja como estamos, ese amor nos transforma, ese amor nos cambia, ese amor nos vuelve a nuestro diseño original, ese amor nos vuelve para hacer la imagen del Hijo de Dios, de Jesús, es ese amor. Es ese amor, es ese amor. Y entonces puede ser llena de la plenitud de Dios. ¡Wow! Dices, ¿cómo yo puedo ser llena de la plenitud de Dios? Claro que sí. Claro que sí. En un proceso, sí, por eso son buenas las temporadas. Por eso son buenos los desiertos. Por eso es bueno, son oportunidades en nuestra vida para sacar y dar espacio. Así como este hombre dijo, lo primero que hizo fue aventar esa capa y decir, bye. O sea, yo lo imagino, te está llamando ánimo, ¿no? Levántate, ánimo. O sea, necesitamos ese ánimo, de veras, ese optimismo para salirnos de donde estamos. ¡Ánimo! Levántate, lo primero que hizo fue quitarse esa capa y decir, bye, ¿no? Vámonos, o sea, me quito todo esto que vengo cargando, me quito todo eso que me está cubriendo, me quito todo eso. Wow, se levantó y él fue, pero fíjate cómo es, si Dios es misericordioso, Dios es compasivo, pero Dios nos va a confrontar. Cuando Jesús llegó con la mujer samaritana, Él tuvo una plática intensa con ella, fue una plática, wow, que duró horas, ¿no? ¿A dónde la llevó el punto con la samaritana? Para que ella pudiera ser libre. Tu bronca, has tenido 6 maridos, ¿no? 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Tu bronca es que estás buscando en la fuente equivocada. Traes ahí una bronca, quieres saciar y sentirte amada y sentirte bien yéndote a la fuente equivocada, pero le dijo Jesús, yo soy, así de fácil y sencillo. Yo soy el agua de vida que tú estás buscando. Pero fue una confrontación, o sea, ¿por qué estás así? Para que la compasión realmente tenga un efecto, nos va a confrontar para que realmente podamos ser libres.
Muchas veces nos convertimos en aquello que no queríamos ser, en lugar de ser libres para convertirnos en aquello que Dios nos llamó a ser. Que Dios nos llamó a ser. Entonces no es conformarme y volverme en aquello, sino realmente el ser libre para convertirme en lo que Dios me llamó a ser. ¿Cómo no corro a Jesús? ¿Cómo es que no corro a Jesús? ¿Cómo no corro a esa gracia todos los días? Y aquel hombre le dijo, ¿qué quieres que te haga? Le dijo Jesús, quiero. O sea, en serio quiero ver diferente, ya no quiero ver las mismas broncas, ya no quiero ver lo mismo, ya no quiero estar dependiendo, ya no quiero estar, ¿sabes?, en esa postura de víctima que me paraliza y no me deja ir. Es que pobre de mí, es que sufro. Y miren, en Latinoamérica, y seamos sinceros, tenemos una cultura de sufrimiento, ¿así o no? Cómo nos gusta sufrir. Es un drama. No, mi hija, tenemos 3 hijos. Y Natalia se casó hace mes y medio. No, o sea, mamá drama. No, la pedida, el día de la primera que se casa, yo sentía el duelo que se me salía al corazón, el alma, ¿no? Y el día de la pedida, no, pues venimos y la familia bien linda, venimos a pedirla y yo, ya sabes, las palabras típicas que tienes que dar cuando te van a pedir a la hija, ¿no? Y yo llorando. Es que siento horrible. ¿Cómo les voy a dar a mi hija así nomás? Vengo a pedir la mano y ahí está, ¿no? Ahí tengan. Y yo, no puedo con esto, no. O sea, y mi hija, la chica, que es bien chistosa, Salem, dice, ay, no, mamá, o sea, yo voy a googlear a ver si es normal que las mamás se pongan así. Porque yo en el superdrama, así yo sentía y a todo el mundo iba y le preguntaba, ¿es normal? ¿O estoy loca? O sea, yo siento un duelo. O sea, en las noches siento que el corazón se me sale y me la paso llorando. Me sentía que me estaba volviendo loca. Y otras me decían, es normal. Y yo sé, ¿por qué no me dijeron? O sea, evítenme que me sienta que estoy bien loca. Y Armando me decía, o sea, cálmate, no se va a ir a vivir a China. Y el otro así de, ya no hagas oso, ¿no? Y cálmate, ya es que no puede ser, ¿no? Y pues sí, la verdad es que lo traemos. O sea, lo traemos, ¿no? Y ahora dices, bueno, o sea, qué bárbara, qué loca, ¿no? O sea, la verdad está feliz, está contenta, ha sido una bendición, tiene poquito, pero pues Dios es bueno, ¿no? Están sus promesas para nuestros hijos, para nuestra descendencia, ¿no? O sea, ese es empezar de aquí para acá. Un solo paso que dio este hombre cambió todo. Un solo paso que demos para salir de donde estamos, cambia todo. Un paso que des y digas, dejo todo esto disfuncional y empiezo a construir un futuro diferente para mí, para mis hijos, para mi descendencia. Ya no quiero pensar igual, ya no quiero ser la misma persona, ya estoy harta. Yo quiero ver a Jesús. Yo quiero ver a Jesús. Este hombre se levantó y siguió a Jesús. Y dice la Biblia que el bien y la misericordia te van a seguir todos los días de tu vida. Tú sigue a Jesús y el bien y la misericordia te van a seguir todos los días de tu vida. No tienes por qué seguir cargando con culpas innecesarias. No tienes por qué seguir cargando con vergüenzas. No tienes por qué seguir cargando con cosas que te están estancando. Ve a Jesús. Ve a Jesús. Este hombre oyó. El oír es por la palabra. Pero necesitaba ver a Jesús. Ver a Jesús en medio de tu situación. Ver a Jesús. No veas el problema. No veas las circunstancias. Ve a Jesús. Ve a Jesús. No esperes que tu pareja venga a completarte. Ya eres una en Jesús. Estás completa en Jesús. Necesitamos reparar esos agujeros en nuestra vida. Necesitamos repararlos, entonces vivir en la plenitud de Dios, nos estamos llenando de Él, Entonces cuando yo me lleno de Jesús, yo me lleno. Armando se llena, Marta se llena. Ay, no, este está agujerado. Todavía no estoy agujerada.
se hace una creación padrísima. Se hace algo padrísimo. Cuando los dos entendemos esto y los dos individualmente nos llenamos de lo que Dios hace juntos, hace una diferencia. Cada uno siendo como es. Yo no soy Armando, Armando no es Marta. Yo no quiero que Armando sea como yo, Armando no quiere que sea como él. Yo soy única delante de Dios, Armando es único delante de Dios. Los dos completos en Él hacemos la mejor fusión. Es todo. Es todo. Es todo. Pero es que no tengo que hacer, no. ¿Sabes? Eso es lo increíble de la gracia de Dios. Lo que tuvo que costar, lo que se tuvo que pagar, ya fue hecho en una cruz. Ahora Jesús dice, yo he venido a traerte vida y vida en abundancia. ¿Tú le crees? ¿Sí le crees? Que estás para algo más grande de lo que estás tú ahorita, aún viviendo, atravesando. ¿Sabes qué? Cambia tu perspectiva. Yo le decía ayer a una mujer, ¿sabes qué? Wow, si tienes que pasar por ese proceso en tu vida, wow, aprovéchalo, porque es tu oportunidad para conocer quién es Jesús. Cuando yo lo viví individualmente, conocí a Jesús, yo le digo a Armando, ay, creo que ahí me convertí. ¿De verdad? Porque tenía, ¿sabes? Solamente como el conocimiento. Pero realmente fue en esa oportunidad que yo vi a Jesús. Que yo lo pude ver, que lo pude conocer, que fue real, evidente en mi vida. Y eso ya ahorita nadie me lo quita. En serio, ya nadie me lo quita. Que me dicen y me quieren poner el saquito otra vez encima, les digo, excuse me, yo voy detrás de él. ¿Sabes? No, porque no puedo regresar a algo que me va a atar, porque yo ya no soy esclava, ahora soy libre. De verdad, porque Él lo hizo por ti, por ti. Y cuando nosotros entendemos algo, entonces funcionamos mucho mejor en nuestras relaciones con mi pareja, con mis hijos, en mi trabajo, con mis amistades. Ayer me decía otra vez, ¿sabes qué? Es que las ofensas es una trampa. Es una trampa para robarte, es una trampa. Porque empieza el enojo, después el resentimiento y después te vas al odio y eso ya destruyó. Pero cuando estás en el lugar correcto, la ofensa la atraviesas. Está bien. La dialogas, la hablas, así nomás, y la atraviesas. No me tiro y pobre de mí, y es que me dijo, y es que mi esposo. No, párate como eres y quién eres. Velo con la perspectiva correcta. No hay problema. Yo les decía, no todo estoy de acuerdo con Armando, yo no todo. Ni él conmigo, por supuesto. Por supuesto que no, pero hemos aprendido, él y yo, que eso no nos divida. No nos tiene que dividir, no tenemos que pensar igual en todo, no tenemos. Y es que me dice, todo tu gracia, le digo, pues prefiero equivocarme de ese lado. Pero no pensamos, ¿sabes? Igual él es, Armando. Dios le habla increíble, hermoso, maravilloso, y a través de su vida Dios bendice a millones de personas. ¡Wow! Es una bendición, es una mega bendición, pero es un ser humano. Es un ser humano, se enoja. Les cuento. Les platico cuando se enoja. No, ha cambiado un chorro. ¿Verdad, gordo? No, es un ser humano también. También tiene sus momentos. Yo tengo los míos, tú tienes los tuyos, tenemos, pero sabes, son oportunidades para cambiar. Son oportunidades, nuestras diferencias son oportunidades para crecer, para desarrollarnos en paciencia, como dice en Santiago 1. Son oportunidades para ejercitarnos, para crecer en perdón, para crecer en paciencia, para crecer, para reconocer, no siempre ver lo malo, sino ver lo bueno.
lo bueno que tiene tu pareja. Algo bueno debe tener, ¿no? Es lo bueno, ¿sabes? No siempre lo malo, ve lo bueno. Dale gracias a Dios por eso. Dale gracias a Dios por tu pareja, dale gracias a Dios por tus hijos. No son perfectos. Pues dale gracias, Dios está obrando porque lo que Dios empezó en ti, Dios lo va a terminar. Cambiemos nuestra perspectiva, veamos como Jesús ve. Amén. Bueno, pues vamos a terminar. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú haces nuevas todas las cosas. Padre, yo te pido esta mañana, Señor. Tú conoces, tú eres el que ve los corazones. Tú sabes la necesidad que hay en el corazón de cada uno de tus hijos y de tus hijas. Tú eres ese Dios personal, Señor, que habla hasta lo más profundo, Señor. Para sacarlo a la luz, Señor, pero no para exhibirnos, no para avergonzarnos, sino para liberarnos, Señor. Gracias, Dios, porque tú, Señor, tienes pensamientos de bien para cada uno de tus hijos y no de mal, para darnos, Señor, el futuro, un futuro, Señor, con esperanza. Un futuro, Señor, diferente a lo que hemos vivido en el pasado. Señor, yo te pido, Señor, que tú le des fuerza a cada corazón, Señor, que ya está desanimado, desesperanzado, Señor, a cada corazón, Señor, que siente que a veces su corazón ni siquiera ya late. Que tú le des nuevas fuerzas, Señor, que les des nuevo vigor, Padre, y sobre todo que te puedan ver a ti, Jesús. Que te puedan ver a ti, Jesús, que podamos ver tu gracia. Que tú eres suficiente, Señor, que tú eres suficiente para nosotros. Que no esperemos que otra persona, otras cosas, Señor, nos den identidad o seguridad o satisfacción, Señor, sino que solamente la encontremos en ti, Jesús. Solamente en ti, Jesús, el suficiente, el que nos da un sentido de vida, Señor, el que restaura todas las cosas, Padre, y las vuelve a hacer nuevas, Señor, porque en tus manos todo siempre es mejor. Bendice, Señor, a cada vida, Señor, cada pareja, cada matrimonio, Señor, cada familia, a sus hijos, Dios. Bendecimos, Señor, a nuestros hijos, bendecimos a nuestros hijos, porque tú dices en tu palabra, Señor, que es una herencia y que nuestros hijos son benditos, Señor, y que la victoria que tú nos das, esa victoria, Señor, también la prometes sobre nuestra descendencia, que no es lo que nuestros ojos ven, Señor, sino lo que tú ya has dicho, lo que es verdad, porque es esa fe que nos saca, Señor, nos saca de donde estamos para llevarnos, Señor, a ese lugar correcto. Por tu amor, solo por tu amor, Jesús. Hoy necesitamos tu abrazo, Señor. Hoy necesitamos más de ti, Dios. Necesitamos de ti, Jesús. Necesitamos de ti, Señor. Estamos rotos, Señor. Tenemos agujeros en nuestra vida, Señor. Pero solamente tú los puedes reparar. Solamente tú, Señor, por tu gracia, Señor. Gracias, Padre, gracias por cada vida aquí, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. ¿Por qué no le damos un aplauso a Jesús? Bien, pero bien de agradecimiento. Bien de agradecimiento. Bien de agradecimiento. Pues muchas gracias por haber venido nuevamente, por haberlos conocido, por esta oportunidad. Ha sido un placer pasar estos días de cerca, no de tan cerca con algunos, pero mi esposo y yo estamos agradecidos y que nos consideren. ¿Mande? ¿No? Que ya me apuré. Estamos agradecidos por su vida, que Dios los bendiga, considérenos sus amigos y nos vemos la próxima. Si Dios quiere, que Dios los lleve con bien a su casa y Dios les bendiga. Vida nueva para el mundo.
y Dr. Armando Alducin Ministries presentaron El Poder de la Palabra de Dios. Está dirigida a los líderes de la iglesia que el Timoteo, un pastor jovencito, estaba comenzando a levantar. Sin embargo, en la Biblia hay muchos principios con muchas aplicaciones. Entonces, este mensaje que le da el apóstol Pablo a Timoteo se puede aplicar, desde luego, porque todos los varones somos líderes en nuestra casa, o por lo menos deberíamos de serlo. Y los consejos que Pablo le da a Timoteo los podemos aplicar al hogar y a nuestra vida individual. Y hay un principio básico e inexorable que recorre todas las escrituras, y es el siguiente: hay una ley que se llama de responsabilidad individual. En otras palabras, todos nosotros vamos a recoger lo que hemos sembrado. Esto es inexorable también en la Biblia. Lo que sembramos lo vamos a recoger. La amargura, el rencor, el odio que sembremos lo vamos a recoger. El amor, la bondad, la consideración, la caballerosidad que nosotros sembremos en nuestra casa, en nuestra esposa y en nuestros hijos, Dios nos promete devolvérnoslas. Pero dentro de esta ley de la siembra y la cosecha que se llama en la Biblia, es increíble que lo que sembramos no recogemos igual. Si tú siembras 3 semillas de sandías, no te van a salir 3 sandías. Todos ustedes son granjeros, lo pueden comprobar, o rancheros. Yo viví mucho tiempo en un rancho entrenando caballos de salto y estuve al contacto con vacas, con becerros, etcétera, etcétera, porque me pagaban por entrenar caballos hace muchos años, perdón. Entonces, cuando nosotros sembramos, recogemos 10 o 15 veces más que lo que nosotros sembramos. Dice en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 en adelante, palabra fiel. O sea, estas palabras son palabras dignas de creer, porque provienen de Dios. Por eso inicia Pablo con esta frase: esto es fiel, es seguro, es verdad lo que te voy a decir. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. La palabra obispado u obispo viene del griego episcopos con K, y significa el que supervisa o el sobreveedor. En otras palabras, los hombres tenemos la responsabilidad en el hogar de supervisar la casa, supervisar el dinero, supervisar las ganancias, supervisar todo, absolutamente, la conducta de nuestros hijos. Si tienen hijos menores, ábranles la mochila cuando lleguen a su casa y supervisen. No solo dejemos a la mamá siempre, lo podemos hacer nosotros los hombres, porque pueden nuestros hijos traer pornografía a la casa, que les dan en la escuela, pueden traer droga, les pueden dar marihuana, etcétera, etcétera. Tenemos que supervisar qué revistas, qué videos entran a nuestro hogar, porque nuestro hogar es una fortaleza espiritual, y lo que entra a nuestro hogar, Dios no va a culpar ni a las mujeres ni a nuestros hijos, sino a nosotros, por no ser los vigilantes, los atalayas, los supervisores de nuestra casa. ¿Me van entendiendo? Es impresionante la responsabilidad que tenemos los varones. Delante de Dios somos responsables. Si hay un problema con los hijos, nos va a culpar Dios a los varones, no a las mujeres. Nos va a culpar a nosotros, porque hemos soltado las riendas a la mujer, que fue lo que Adán hizo desde el principio, fue seducido. Y ahora los varones, no, pues que la mujer les enseñe en la Biblia, que las mujeres los vista, que la mujer estas cosas. Y hay cosas que la mujer tiene que hacer en la casa, pero lo más importante es que nosotros supervisemos.
que el dinero que tienen, que lo que nosotros gastamos en ello, etcétera, etcétera, sea completamente controlado por nosotros los varones. Si alguno anhela obispado o quiere ser un supervisor de su casa, estás anhelando algo bueno, dice Dios. Pero es necesario, y aquí a continuación se nos comienzan a enumerar las cosas que debemos nosotros tener en nuestro carácter. Todas estas características forman parte del carácter y se llaman cualidades morales, de la responsabilidad individual que tenemos como padres y como líderes de nuestra casa. En primer lugar, dice el apóstol Pablo, es necesario que esta persona o el supervisor sea irreprensible. Nuestros hijos siempre, principalmente los que tenemos hijos varones, van a estar buscando en nosotros un modelo a seguir. Sin que tú lo sepas, tú eres el héroe de tu hijo. ¿Por qué? Porque ellos necesitan la imagen masculina. Es una de las cosas que más han alterado y han corrompido ahora los nuevos matrimonios entre hombres y entre mujeres. Entonces, el niño necesita la imagen masculina. Un niño no se puede crear con dos mujeres. Y lo mismo, una niña no se puede crear con dos hombres, porque las niñas también necesitan la imagen de su mamá y la imagen de su papá. Está comprobado que aproximadamente el 70% de los niños homosexuales provienen de hogares donde hay matriarcado, donde no es el hombre el que dirige el hogar, es la mujer. Y el niño crece con la imagen de la mamá y no con la imagen del papá. Y se le pega la falda a la mamá y el papá está completamente descartado en el hogar. Un matriarcado puede producir alteraciones psicológicas en nuestros hijos varones principalmente. Entonces, esto lo significa irreprensible. Dice en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procuren con diligencia, ser hallados por Él, o sea, por Jesús, sin mancha e irreprensibles en paz. El apóstol Pedro vuelve a reenfatizar la irreprensibilidad que es necesario en nosotros. La palabra irreprensible significa precisamente eso, que nuestro hijo no nos vea cuando vayamos que en la calle y pues volteamos a ver una mujer y dice mi hijo de 5 años, ya de 3, 4, 5 años, mi papá dice que ama a mi mamá, pero lo veo que se le van los ojos por otras mujeres. Y son los mejores psicólogos que tenemos nuestros hijos. Nos observan continuamente, nos están vigilando nuestros hijos. Y aunque parezcan desapercibidos, se están dando cuenta de todo lo que sucede en la casa. Jesús dijo esta frase, por el amor que se tengan, el mundo sabrá que son mis discípulos. Y lo mismo pasa en el hogar. Por el amor que mi esposa y yo nos tengamos, nuestros hijos van a saber que somos de veras, que somos reales, que realmente estamos viviendo lo que les estamos enseñando. Y cuando hay lo contrario, los hijos comienzan a sentirse inseguros, crecen inseguros, con temores, con problemas, porque no encuentran una estabilidad, ni una seguridad, ni una verdad en el hogar. En segundo lugar, dice aquí el apóstol Pablo a Timoteo, que sean maridos de una sola mujer. Este texto no se refiere a que si anteriormente alguien está divorciado o que se haya casado en su pasado con otra persona. Se refiere a la poligamia. En el Antiguo Testamento, Salomón tuvo 700 mujeres. A Miss México, a Miss Colima, a Miss Tabasco, Miss Francia, Miss España, y cualquier hombre diría, ese ha sido mi sueño. Yo siempre he anhelado, qué ganas de poder ser Salomón, y 365 días al año, una mujer diferente conmigo. Y sabemos, ¿verdad?, que pues todas eran mujeres escogidas, que eran lo mejor que había en la cosecha, como decían ellos. Sin embargo, cuando nosotros entramos a la vida de Salomón, en el libro de Eclesiastés, descubrimos que fue todo lo contrario,
que llegó un momento en que Salomón dijo en el capítulo 2, a la risa le digo enloqueces y al placer de qué me sirve. Llegó el momento que él se dio cuenta que no era realmente esa felicidad y que un hombre con 3 o 4 mujeres, como los mormones tienen permitido en su religión, nada más que cuando José Smith, el que fundó los mormones en el año 19, dice que se le apareció un ángel y que le dijo que podía él descubrir unas tablas escritas en egipcio cuneiforme, y de ahí copió el libro del Mormón y llegó a su casa y le dijo, oye viejita, quiero que sepas que no eres la única, que me acaba de decir el ángel que se me apareció que puedo tener 4, 5, 8 mujeres. Yo siempre me imagino llegar hoy en la noche y decirles a mi esposa, ¿verdad, Marta? Me diría, vas a dormir en el suelo, porque a mí no se me apareció ningún ángel ni tampoco me han dicho nada en lo absoluto, ¿no? Ahora, y la pregunta es la siguiente, ¿por qué permitió Dios en el Antiguo Testamento cuando en el Nuevo Testamento se está prohibiendo la poligamia? Pero Salomón lo tuvo, David tuvo aproximadamente 10 esposas. Bueno, acuérdense de una cosa, y los que lo quieran apuntar, la voluntad de Dios es permisiva y directiva. Permisiva y directiva. El hecho que Dios permita algo no significa que sea su voluntad. Entonces, pasa lo mismo como en el Nuevo Testamento. Ahora nos preguntan si es bíblico que haya pastoras mujeres, que dirijan una iglesia, mujeres pastoras. Y la respuesta que les damos es igual. No es la voluntad de Dios que la mujer dirija su casa, ni dirija la iglesia, ni dirija el gobierno. Dios es muy claro que estas responsabilidades, estas 3 instituciones, el hogar, la iglesia y los gobiernos, sean hombres. Pero el hecho que haya una Golda Meir en Israel, el hecho que haya habido una Margaret Thatcher en Inglaterra, el hecho que ahorita la única mujer gobernante en el mundo se llama Angela Merkel, la primera ministra de Alemania, ella es cristiana y hace 4 meses llamó a la Unión Europea que debían de regresar a la Biblia y a los principios éticos de la Biblia, no significa que sea realmente la generalidad. Dios ha permitido estas grandes mujeres como Débora en el Antiguo Testamento, que toma el papel de una guerrera por algunos 2 días temporalmente para poder ayudar a unos generales judíos. Entonces, el hecho que haya excepciones no significa que sea la regla. Entonces, la voluntad de Dios es que sea el hombre el que gobierne su casa, en la iglesia y en los gobiernos. ¿Por qué hay mujeres pastoras? Porque no hay hombres. Y si no hay hombres, Dios va a levantar las piedras que lo alaben también. Entonces, Dios no necesita muchas veces que nosotros, cuando abandonamos el papel en el lugar de ser los líderes, Dios va a agarrar a la mujer. Dice que el hogar es como una carreta donde vamos nosotros con los caballos y atrás va la esposa con nuestros hijos, y de repente nos comenzamos a dormir y nos acostamos y sale la mujer, y para que no se desboquen los caballos, ella toma las riendas y comienza a dirigir la carreta. Entonces son estas mujeres que cuando ven que el esposo es pasivo y ha entregado completamente la supervisión del hogar a ella, hay mujeres que tienen que tomar las riendas del hogar, porque si no se desboca el hogar. Pero no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que seamos nosotros los hombres. Y lo mismo pasa en las iglesias y lo mismo pasa en los gobiernos también. Entonces, nosotros tenemos que entender que el hecho que Dios permita algo no significa que sea la regla. Salomón, ¿por qué sufrió? Dice en 1 Reyes 11 que fue la causa por la cual él sucumbió a la degeneración moral. David, ¿cuál fue su problema? Que una vez en el palacio, en lugar de estar en el campo de batalla, se acostumbró a las mujeres y vio a Betsabé bañándose y pues le dijo, ¿verdad?, a los soldados, tráigamela, porque él era la total autoridad. Esta mujer estaba casada con un soldado llamado Urías y él la toma para ella, la embaraza, ahí nació Salomón y mandó matar al soldado. Y sin embargo, a pesar de esto, la Biblia le llama a David un varón conforme al corazón de Dios. ¿Puede una persona así ser una persona conforme al corazón de Dios?
Es una pregunta teológica que también nos han hecho y que también tiene una respuesta. Viene Jesús y explica lo que pasa en el Antiguo Testamento, y Jesús dice: cualquiera de ustedes, no tienes que físicamente acostarte con una mujer. Si tú ves a una mujer con el puro hecho de en tus pensamientos desearla o codiciarla, ante mis ojos eres un adúltero. Y no necesitas apretar el gatillo de una pistola y físicamente quitarle la vida a una persona para que seas culpable de homicidio. Entonces Jesús viene y nos muestra que es el motivo por lo cual la persona jaló el gatillo, el motivo por lo cual la persona vive con fantasías lujuriosas, por lo cual Dios le puede llamar la atención o juzgar a esa persona. Entonces, cuando pensamos en David, recordamos: ¿qué hombre no ha tenido fantasías? ¿Quién de nosotros no ha odiado a alguien en algún tiempo de nuestra vida o ha guardado rencor contra alguien? Todos somos culpables de eso. Y viene Jesús del cielo y nos dice: vengo a lavar esa mente y ese corazón para que sean conforme a mi corazón. Entonces David fue asesino, David fue adúltero físicamente, pero nosotros lo hemos sido espiritualmente. Así que el que se atreva a levantar una mano y apuntar a David, apúntatela primero a ti, porque al decir esto 3 dedos te apuntan a ti. Entonces, antes de apuntar a alguien y señalar a alguien y juzgar a alguien, tenemos que analizar nuestra propia vida. En tercer lugar, dice el apóstol Pablo que nosotros los varones no solamente debemos de tener una sola mujer, está prohibida la poligamia completamente. Los mormones, cuando establecieron el principio de la poligamia, en la Constitución de los Estados Unidos por el señor Thomas Jefferson y todos los Washington y todos los que fundaron Estados Unidos, prohibieron la poligamia y mataron en la cárcel a José Smith, lo lincharon. ¿Por qué? Porque se prohibía la Constitución la poligamia en Estados Unidos. Pero hay mormones ahorita en Estados Unidos que si el gobierno les permite vivir con 5 mujeres, tienen que demostrar que las pueden mantener. Y mientras las puedan mantener, el gobierno norteamericano les permite vivir con 5 mujeres y también que las 5 mujeres estén contentas, las 5 con una sola persona. En México no está permitido y en la mayor parte de las naciones también la prohíben. La palabra sobrio, vemos nosotros enseguida. El varón debe ser una persona sobria. Esta palabra significa una persona que vigila cómo vivir. En otras palabras, sobrio en la comida, sobrio en la bebida, sobrio en la sexualidad, sobrio en el ejercicio, todas las cosas las podemos llevar al extremo. Y una persona sobria es una persona que nunca se acaba lo que le sirven, sino que se acaba la mitad de la comida. Si tú te acostumbras, en Estados Unidos tú llegas y te dan una ensalada así, pides un steak y te lo dan así, con papas, con crema, con queso, pides una pizza, te la dan entera y no te la tienes que acabar. ¿Por qué te la tienes que acabar? O sea, acostúmbrate a poder comerte la mitad de lo que se te sirve y te va a comenzar a ayudar a poder ser una persona sobria. Tienes una botella de vino, tómate una copa y media, lo máximo. No aproveches en beber más, porque el vino, el Revastrol que tiene el vino, que es antioxidante, antienvejecimiento, etcétera, etcétera, te produce el efecto contrario cuando tomas más de una copa y media de vino. Entonces, todo funciona así en la vida. Tenemos que ser personas medidas. Si haces ejercicio, no exageres tampoco en tu ejercicio. Si tienes la sexualidad, no trates de, ¿verdad?, compararte a hacer un Tarzán ahí en tu casa. Hay mujeres que no tienen esa fuerza física que tú tienes, ¿verdad? Y hay hombres que lo único que quieren es eso, estar, ¿verdad?, arriba del ciruelo. Y tenemos que ser sobrios en la sexualidad, sobrios en la bebida, sobrios en la comida. Y esta del ciruelo es un proverbio mexicano para los que no me entiendan. Vemos en cuarto lugar la prudencia, que el varón sea una persona prudente. Esto es muy importante. Cuando Dios comparó la prudencia, ¿y qué significa?
calcular el costo de lo que vas a hacer. Es lo que básicamente significa la palabra soprón en el griego, la prudencia. Ahora fíjate lo que dice Jesús, Mateo 10:16. Sean prudentes como las serpientes y sean astutos como las palomas. Cristo toma una cualidad de un reptil, Él las hizo, Dios las hizo. Y Él sabe exactamente lo que los reptiles, las moscas, las abejas y toda la creación, las características que tienen para compararnos a nosotros y darnos lecciones escondidas, encriptadas en la conducta de los animales o los reptiles o los peces, etcétera, etcétera. ¿Por qué le dice Cristo que las serpientes son prudentes y que imitemos esta característica de las víboras? Por lo siguiente, una víbora nunca, jamás, cuando brinca contra un ratón, en este caso que sea su presa, la víbora tiene un porcentaje 0.01% de negatividad o de equivocación para que cuando ella brinque y se come el ratón, le falle. La víbora calcula la velocidad y la víbora calcula la distancia de la presa que va a brincar. Entonces, nunca la víbora hace eso sin antes ya en su mente haber maquinado y calculado la distancia y la velocidad que tiene para nunca fallar. Nos dice Dios, antes de que te vayas a casar, calcula con quién te vas a casar. Mide la distancia con quién te vas a casar. Examina las características que ella tiene. No lo hagas, en otras palabras, precipitadamente. Vas a comprar un vehículo, calcula lo que tienes, las letras que puedes pagar. Nunca brinques inesperada y repentinamente a casarte, ni a comprar, ni a hacer absolutamente nada sin antes haberlo pensado 3 veces. Todas las personas, principalmente los varones, que actúan de una forma precipitada, repentina, siempre nos vamos a arrepentir. Las decisiones precipitadas no provienen de Dios. Tenemos que calcular siempre lo que estamos haciendo. Nuestra responsabilidad es enorme con nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con el dinero que percibimos. Tenemos que ser prudentes en la forma de conducir nuestra vida. Vemos nosotros también la palabra decoroso, que el varón debe ser decoroso. Es interesante que esta palabra viene del griego cosmos o cosmíos. De ahí viene el arreglo de las mujeres, cosmético, porque el cosmos es un universo perfectamente bien organizado y diseñado, afinado por el Dios creador de los cielos y la tierra. Y cuando nos decimos que somos ordenados, es una persona que es organizada. ¿Quién es una persona decorosa? Es una persona organizada. Continuamente les he recordado a los estudiantes que tenemos que hay 2 palabras, si las quieres apuntar, que son claves en la vida. Para cualquier vocación o carrera que tú tengas, la primera es disciplina. Una persona que no es disciplinada para comer, para beber, para hacer ejercicio, no va a llegar muy lejos. Y la segunda palabra importantísima para cualquier cosa en la vida y preparar el camino para el éxito es organizado. Tenemos que ser personas disciplinadas y organizadas. Tú no puedes tener un restaurante si no organizas a tu personal, un taller de carpintería, un taller de plomería, una empresa. No se puede hacer nada sin organización. Porque si no hay organización, hay caos, hay desorden. En la casa tú tienes que ser una persona organizada, tu ropa bien acomodada, tus corbatas en un solo lugar y no tirando tus calcetines que dicen las mujeres, hermano, es que huele a queso manchego los calcines de mi esposo. Y nos acostamos y ahí me los deja junto a mi cojín para acabarla de amolar, ¿no? Entonces tenemos que ser personas que podamos pensar y que tengamos que organizar nuestra vida.
Lo opuesto a cosmos es caos. Es la palabra antagónica en el griego y que es la antítesis de lo que es el orden. Y lo opuesto que es el caos, y este sobreviene cuando en nuestra vida no hay orden ni disciplina. Hay muchos varones, cantidad en el mundo entero, que nunca han sido disciplinados ni organizados, ni en su trabajo, ni en su forma de vivir en su hogar. Decían hace muchos años que un multimillonario, que se fue a un extremo, desde luego, le decían el rey del estaño, Paul Getty, que vivió en Sudamérica, que era un hombre que llegaba y lo primero que hacía al llegar a su compañía, en los edificios que tenía, era abrirles los cajones a sus secretarias para ver, y revisaba los basureros para ver cuántos clips habían tirado a la basura y cuánto papel, que es una exageración desde luego, ¿verdad? Era un viejo avaro, pero una persona que era metódicamente organizado, pero en un extremo grandísimo. Y él decía que cuando abría el cajón y encontraba un sándwich o encontraba algo que no correspondía, corría a las secretarias, porque un empleado tenía que ser organizado para trabajar en su compañía. Y él consideraba la organización de una persona individual como una de las características del carácter más elevadas que un varón pueda tener. Ahora, si nos permites entrar a tu casa a ver tu cuarto, y podemos ver en tu cuarto, ¿verdad?, que tus zapatos están tirados, tienes zapatos sin bolear, las camisas por allá, etcétera, etcétera, y te das cuenta que tu casa, tu cuarto donde tú vives es una desorganización. Entonces, ¿qué se espera de tu oficina, de tu compañía, de tu empresa? Porque el hogar es el reflejo de lo que nosotros vivimos fuera de él. Vemos nosotros enseguida la palabra hospedador. Esta es la persona afectuosa con su familia y con los extranjeros. La bendición más grande de una familia y de un varón es tener estudios bíblicos en su casa. ¿No te imaginas cuando tú abres las puertas de tu casa para que haya un estudio entre semana por lo menos y se junten 3 o 4 matrimonios y abran ustedes la Biblia y oren y platiquen y compartan un pasaje? No se imaginan las bendiciones que Dios les va a dar. Y hay muchos pastores en muchas iglesias que están buscando hogares como el tuyo para que tú le digas: pastor, ofrezco mi casa para que si hay alguien interesado en ir a dar un estudio bíblico, mi casa está abierta para ustedes. Se las abrimos el jueves de 7 a 10 de la noche, etcétera, etcétera. Pero todo cristiano tiene que ser un varón hospedador, que significa en el griego amor por los extraños. Y claro que no vas a meter a cualquier persona, ¿verdad? Ahora que vinieron todos los refugiados de El Salvador y de Honduras, hay problemas éticos y teológicos muy interesantes en el mundo que estamos viviendo, y siempre van a venir con los cristianos para que demos nuestra opinión. Y nos preguntan, ¿verdad? Ahora que vinieron todos estos, llegaron a Tijuana, ustedes lo saben, y bueno, acabaron casi con la ciudad de Tijuana. El gobernador de Baja California dijo que ya no podía con tantos migrantes porque el gobierno federal los estaba obligando a que los migrantes vivieran ahí en Tijuana. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuál es la condición o qué es lo que la Biblia dice que debemos hacer nosotros con los refugiados? En primer lugar, si vienen de la guerra o son perseguidos políticamente, los debemos de recibir. No cuando cruzan la frontera ilegalmente para buscar trabajo en otro país. Esto no es correcto a los ojos de Dios. Entonces, hay leyes en cada hogar, en cada nación, donde los gobiernos tienen forzosamente que impedir la migración, porque no es justo que nadie entre sin papeles a otro país. Tú estás violando una ley bíblica, Romanos 13. Sometámonos a toda autoridad, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces me preguntan un día: oye, ¿tú qué harías hablando si llegaran 5 familias a tu casa a pedirte que las hospedes, que las metas, ¿verdad? En primer lugar, pues voy a salir y voy a echarles un ojo para que ninguno tenga cara de sicario, en primer lugar, para que nos demos cuenta que el hecho que seamos hospedadores
no implica que vas a meter a cualquier persona a tu casa, porque somos supervisores y vigilantes de nuestra casa. Entonces puede meterse una persona que puede violar a mis hijas o nos puede robar, etcétera, etcétera, y tenemos que tener el discernimiento para saber a quién hospedar. Ahora bien, mi casa tiene un cuarto, 2 cuartos, yo no puedo meter a 10 personas, porque no los voy a meter tampoco amontonadas ahí. Entonces, ¿verdad? Les digo, hospedo a 3, hospedo a 4, pero usamos el sentido común, porque el sentido común no está divorciado de la fe. Entonces, el hecho que tú uses el sentido común no implica que tú seas una persona que no te guste recibir a los extranjeros. Y esto se aplica con esta palabra que acabamos nosotros de escuchar. Enseguida tenemos la palabra apto para enseñar. Este vocablo griego solo se usa 2 veces en todo el Nuevo Testamento. Aquí en 2 Timoteo 2:24. Un varón, todos nosotros tenemos que tener la capacidad de enseñar la Biblia a nuestros hijos y a nuestra esposa. ¿Qué quiero decirles? Un varón de Dios se levanta en la mañana, pues ¿a qué horas te vas al trabajo? Tengo que estar en mi trabajo a las 7 de la mañana. ¿Cuánto tardas en vestirte? Fíjense la organización. Si no hay esto, no se puede ni disciplina, no vamos a hacer nada. Ok, yo entro a las 7 de la mañana a mi casa. ¿Cuánto tardas en vestirte y en arreglarte? Media hora. ¿A qué horas te levantas? A las 6 para que a las 6:30 me arregle y tengo media hora para llegar al trabajo. Ok, me voy a levantar a las 5:30. Media hora antes para estar con Dios. Esto requiere disciplina. Un jugador de fútbol, decía algún tiempo un entrenador que se llamaba Mourinho, y le preguntaron que a quién comparaba él con Messi, con Leo Messi. Ustedes saben que este muchacho argentino iba a ser enano. Y entonces fue de niño a Barcelona y el Club Barcelona le puso unas inyecciones que unos médicos increíbles y lo hicieron crecer a 1,65, 1,63, que es lo que mide Leo Messi. Entonces él se siente comprometido con este club y le preguntaron que a quién consideraba el mejor futbolista del mundo, a él o a Cristiano Ronaldo. Y este entrenador Mourinho dijo: Cristiano Ronaldo es el mejor jugador del mundo, pero Messi es un mago. O sea, no tiene comparación. Uno es el mejor jugador, pero Messi saca jugadas que ningún jugador ha hecho jamás en la historia. Se le comparó algún tiempo con Maradona, con Diego Maradona, pero vemos nosotros claramente que lo que hizo que Messi hiciera lo que él es la disciplina. Y tenía que levantarse a las 4:30 de la mañana para entrenar de las 5 a las 7 más o menos de la mañana, y a las 7 de la mañana ir a desayunar, y el horario que nos impongamos para estar con Dios requiere disciplina. Un atleta que no tiene la disciplina de levantarse y ir a entrenar no puede ser atleta. Un karateca estudia 4 o 5 horas. Bocelli, Luciano Pavarotti, los cantantes de ópera vocalizan todavía Bocelli 4 o 5 horas diarias. Un pianista 4 o 5 horas diarias. Todo requiere disciplina y organización. Entonces, si no tenemos esto, no vamos a funcionar en el reino de Dios, porque estamos en un mundo ocupado, somos soldados, es una guerra espiritual, no estamos en Campo Ventura, ni en Reino Ventura, ni en Disneylandia, estamos en un planeta que ya está a punto, con la neumonía que tiene el planeta, a punto ya ya tiene una enfermedad terminal el planeta Tierra, estamos a punto ya de desaparecer millones de cristianos de este planeta, y Dios está buscando un ejército de soldados organizados y disciplinados que nos pueda usar en los últimos momentos de nuestra vida. Y si tú no tienes estas características, nunca vas a poder ser un soldado de Dios. Apto para enseñar. En Deuteronomio capítulo 6, en el Antiguo Testamento, Dios le da estas órdenes a los hombres y a los líderes de Israel. Versículo 6, estas palabras, Deuteronomio 6, versículo 6. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Primero, tienen que estar en nosotros para que las podamos compartir. Acuérdate de esto, una jarra vacía no llena ningún vaso.
Yo no puedo dar lo que no tengo. Entonces, si yo no estoy lleno de la palabra, si no tengo la disciplina ya de memorizarme 2 versículos, 3 versículos diarios, si no memorizo la Biblia, mi mente no va a ser renovada. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Entonces, todos nosotros funcionamos como funcionamos por los programas que nos enseñaron en la escuela, la religión que nos inculcaron nuestros padres, tal vez equivocada, los amigos que hemos tenido, los héroes que nosotros hicimos, el Che Guevara y Carlos Marx y Freud y lo que tú quieras y mandes, y eso es el programa que tenemos que tiene que comenzar a salir de nuestra mente, entrando nosotros la palabra de Dios. Este programa tiene que entrar a mi mente y en la medida que este programa entre, salen los demás programas. En otras palabras, estás envirulado. En el idioma cibernético, el descubrimiento de los chips y la computadora nos ayuda a comprender la Biblia. Tenemos programas que nos envirularon y por eso somos machistas y tratamos mal a las mujeres, porque es el programa que nos metieron nuestros papás o nuestros amigos o la cultura en la cual nosotros crecimos. Y tiene que salir ese programa de nuestra vida. ¿Por qué? Porque es el programa de Dios el que nos va a hacer funcionar adecuadamente. Yo tengo una computadora y la prendo y ella tiene los programas que le he metido. La computadora no me puede funcionar más que con los problemas que yo le he metido. Así es la mente humana. Es una computadora, es un disco duro aquí. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes? Es lo que tú vas a hablar, lo que tú vas a actuar, porque tu filosofía dicta tu psicología y tu psicología dicta tu manera de actuar. Dime con quién te juntas, dime quién eres, dime qué hablas y te diré el programa que tú tienes en tu corazón. Entonces, esto es lo que significa la Biblia apto para enseñar. Dice aquí en Deuteronomio, estas palabras las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, cuando los lleves a la escuela y al acostarte y cuando te levantes. Fíjense nada más la insistencia de Dios de estar continuamente enseñándoles a nuestros hijos en el camino a la escuela, en el camino a Disneylandia, donde estemos, al sentarnos en nuestra mesa, estarles continuamente comunicándoles, transmitiéndoles el conocimiento de Dios. ¿Saben ustedes que ahora que se levantó el grupo ISIS, musulmanes radicales islámicos en el Medio Oriente, ¿saben ustedes lo que comenzaron a hacer? A todos los niños y a los hijos de ellos, chiquitos de 4 o 5 años, a los que les cortaban la cabeza, les hacían que los niños las usaran de balones de fútbol, con las cabezas de los que decapitaron. ¿Cuál fue el propósito de ellos? Lo dijo el director de ISIS, desensibilizarlos en la humanidad, convertirlos en animales, en máquinas de matar. Ahí en la franja de Gaza, ahora el año que entra que vayamos, no nos van a dejar entrar a la franja de Gaza, pero sabemos que en la franja de Gaza los palestinos a los niños desde chicos les pasan películas para que odien y maten a los judíos. Y les lavan el cerebro para decirles que si ellos matan a los judíos, Alá los va a estar esperando con 72 vírgenes en el cielo. Entonces vemos que el programa que se le pone a un niño budista, a un hijo de ISIS, a un niño palestino, la persona crece con ese programa y esa persona va a actuar de acuerdo a ese programa que le inculcaron o que le metieron sus maestros o sus padres. ¿Y qué pasa cuando el programa que les metemos es el programa de Dios? Van a funcionar como nosotros queremos que funcionen nuestros hijos. Van a ser personas seguras, van a ser personas con visión, van a ser personas bondadosas, van a ser personas no avaras, van a ser personas generosas. ¿Por qué? Porque desde niños les pudimos enseñar la palabra de Dios. Enseguida dice, no dado al vino. Este vocablo para oinios en el griego significa un bebedor continuo. O sea, alguien que está continuamente dado al alcoholismo. En otras palabras, un borracho. La Biblia permite las bebidas de moderación. Pablo le dijo a Timoteo, usa vino para tus constantes dolores del estómago.
todos los reyes, si tú vas a todos los pastores, por ejemplo, en Argentina, en España, ven con vino. No así en México. En México es una cultura muy, pero muy increíblemente atrasada. Y muchas veces mi esposo y yo entramos a un restaurante, a veces ella también pide una copa de vino, y entran cristianos y me dicen que ni siquiera soy salvo. De veras, los hemos visto. Y me dejaron una vez, estuve ahí y me dejaron un folleto del plan de salvación. Bueno, gracias, ¿verdad? Pero digo, ¿qué juicio más equivocado? Porque así es la mente. Te ven que tomas una cerveza o que tomas y creen que ya te estás emborrachando. Porque no hay esa cultura. Entonces dice en Romanos capítulo 14, pues mejor si vas a un lugar así, pues te la tomes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque van a creer que eres borracho y además muchas personas no tienen el criterio que tú tienes y los puedes tropezar. Entonces no hagamos nada que pueda tropezar a terceras personas. Pero la Biblia permite las bebidas de moderación. La Biblia prohíbe la borrachera. No cabe duda que el alcoholismo ha destruido millones de hogares. Si tú fuiste alcohólico antes de ser cristiano y tu problema fue el alcoholismo, pues no es recomendable que ni una copa de vino te tomes. Dice en Romanos capítulo 14, cada quien esté convencido en su propia mente. Quiero rápidamente compartirles el testimonio de Joaquín Capilla. Todos ustedes saben que Joaquín Capilla fue el primer clavadista mexicano, 1952-53, en Helsinki, que ganó la primera medalla de oro en clavados. Y Joaquín Capilla comenzó a ir a nuestros desayunos, pues ya grande, con su esposa Carmelita. Lo digo porque ya murieron los dos. Y comenzamos a discipularlo nosotros y crecieron tremendamente. Pero los dos provenían del alcoholismo. Me decía Joaquín, mira Armando, las medallas de oro que me dieron, jugaba la rayola con ellas, porque el gobierno nos abandonó, no tuvimos dinero, no me dieron nunca trabajo y todo se esfumó así con la rapidez con la que entró mi fama y el dinero que nosotros pudimos ganar. Se casó primero con una artista de cine muy famosa, después con otra, Carmelita fue su como cuarta o quinta esposa. Y una vez que venimos aquí a Acapulco, al Hotel Hyatt, a un seminario de matrimonios, ellos no bajaban al seminario ni mucho menos. ¿Y qué fue lo que pasó? Se bebieron ¿cómo se llama? Las colonias que tenían ahí y los perfumes que tenían, se los bebieron. O sea, eran tan alcohólicos de su pasado que cuando no tenían algo que beber, acudían a lociones, imagínense nada más, que ya es un alcoholismo tremendo, ¿no? Y eso fue su problema, sufrieron mucho, Dios se los llevó en paz a los dos, gracias a Dios, están con el Señor. Pero él me contaba eso, yo no puedo tomar una cerveza, Armando, porque si tomo una cosita ya me descompongo completamente. Entonces cada quien es delante de Dios responsable de lo que come y de lo que bebe. Si una persona puede hacer algo que tú no puedes hacer, no significa que lo tengas que hacer. Entonces hay personas que pueden tomar una copa de vino, hay personas que mejor ni les conviene, ni una cerveza tampoco, porque tuvieron un pasado de alcoholismo. En segundo lugar dice, no pendenciero. Pleikitein en el griego, o sea, busca pleitos. Esta palabra significa uno que continuamente se enoja por cualquier cosa y levanta los puños para pelearse con el que se le atraviese. Es una persona pendenciera, una persona busca pleitos y un varón. Nosotros no podemos tener esta actitud. Y quiero decirle sinceramente, mi esposa lo sabe, era un problema mío. Yo cuando era niño, cuando era joven, ¿verdad? Que me hice comunista y formé parte del Partido Comunista Mexicano, entré a estudiar karate, llegué casi a cinta negra y no se imaginan, desde los 12, 13 años fui un buscapleitos y yo amaba pelearme con personas. Ya era muy agresivo, tenía un carácter muy colérico. Mi padre llegaba y me rompía las guitarras así en la cabeza, medía como un 85, mi padre grandísimo, unas manos grandísimas, me pegaba así en la cara, me tumbaba al suelo cuando llegaba a las 11 de la noche. Tuve un padre muy violento, una juventud muy violenta, muy agresiva. Me convierto y comenzó a salir todas esas cosas, todas esas frustraciones que tuve en mi juventud y seguía yo peleándome. Y entonces yo dije, yo no puedo seguir así. Y entonces muchas veces, ¿verdad? Vas en el periférico y alguien se te cierra y te sale, porque ahí lo traemos.
Y luego, ¿verdad? Y como dice mi esposa, no voltees porque van a creer que te van a ver que eres pastor. Imagínense nada más, ¿no? A lo mejor es una oveja descarriada por ahí, que te avienta el carro y entonces mi esposa me ha ayudado a poder calmar y a poder controlar mi impulso, porque es una de mis debilidades. O sea, soy muy impulsivo y gracias a Dios que ya tengo muchos años que ya no he podido involucrarme en ningún pleito. Y ya estoy acostumbrado hace muchos años, ya mejor ni contestar, ni voltear a ver a la persona, dejarla que se siga, etcétera, etcétera, porque no podemos ser cristianos y enojarnos así para buscar pleito con cualquier persona. Y además vas a sufrir. Dice que el que va pasando y le jala las orejas a una perra, entonces vas a sufrir y te va a morder. Lo mismo que es quitarle los ositos a una osa enfrente de ella. Así es el que se involucra en los pleitos, dice el rey Salomón. Dice en Proverbios capítulo 16, precisamente el rey Salomón, versículo 32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Fíjense cuánta sabiduría aquí hay en esta cápsula de Salomón. Mejor es el que frena su carácter, el que tarda en airarse, que una persona que se cree muy fuerte o que se cree muy golpeador o que se cree muy Rambo. Porque ese es el machismo, ¿verdad? Si yo soy macho, me tengo que demostrar a través de mis golpes. Y es mucho más grande el que se enseñorea de su espíritu, el que sabe controlar su vida interior, que una persona que toma una ciudad, que un grande conquistador. ¿Cuánta sabiduría escondida? Proverbios 19:11, dice el rey Salomón lo mismo. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. O sea, si alguien te ofendió y tú no te ofendes, y en lugar de que regreses y le busques pleito, lo perdonas, tienes una grandeza de espíritu. Y ese es el dominio que debemos de tener los varones, sobre todo cuando tenemos ese carácter colérico y que hay entre nosotros esas ganas de estarnos peleando con todo el mundo. Enseguida dice, no codicioso de ganancias deshonestas. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Primera de Timoteo 6, versículo 10. Raíz de todos los males no es el dinero, ¿verdad? Es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Todos los grandes hombres de Dios en la Biblia fueron millonarios. Abraham fue millonario, Salomón ni se diga, tenía un trono de oro, David fue millonario, todos ellos tenían grandes tesoros, porque Dios no está contra el dinero. Dios está en contra de los que aman el dinero. Vean ustedes las dos extremos. Todos los que venimos de la religión popular, el catolicismo asoció la pobreza con la espiritualidad. Sígame con cuidado. Y ellos comenzaron a enseñar que una persona que se despoja de todo y que como San Francisco de Asís y se va a un convento o un monasterio, debe despojarse de todo, vivir en una cama de piedra, porque eso es la espiritualidad. Y entonces durante muchos años se enseñó eso, que ser humilde es no tener dinero y que tener dinero es un pecado. Y vemos ahora nosotros que entró al mundo cristiano la famosa teología de la prosperidad, que muchos predicadores siguen predicando, que si tú no mandas $500,000 y si tú no tienes una iglesia de más de 500 personas, no eres un pastor con éxito. O sea, Roma asoció la pobreza con la espiritualidad y muchos cristianos la riqueza con la espiritualidad. Uno es la pobreza con la espiritualidad y otro es la riqueza con la espiritualidad. Los dos extremos que no se encuentran en la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña Dios desde el Antiguo Testamento? Le dijo Dios a Israel, tienes 100 pesos, 10, 20, 30, 40, 50, 60, dame el diezmo. ¿Qué significa esto? Dame la 10ª parte de cada 100 pesos que tú tienes. Pero vean ustedes, no me des
el de en medio, ni tampoco al final. Dame lo primero, las primicias. Pero Señor, hago mis cuentas y tengo que pagar 50 pesos de luz, 25 de renta, no me alcanza. Si tú tienes y te manejas con esa mentalidad, ¿dónde está la fe? ¿Dónde está la fe? ¿Qué es la fe? Creerle a Dios. Y esto es una de las áreas más impactantes en la Biblia para demostrar que creemos en Dios. Ahora fíjense lo que pasa. Cuando yo le digo a Dios, no voy a calcular todo lo que da, te voy a dar ese diezmo porque yo sé que ese primero 10% lo voy a bendecir. Yo se lo doy a Dios y Dios bendice el 90%. ¿Y saben lo que significa bendecir el 90% que te queda? Que te lo multiplica. Y que de alguna forma milagrosa te va a llegar un negocio, vas a hacer algo que de repente vas a poder pagar tus biles, como le llaman en Estados Unidos, o tus cuentas. ¿Por qué? Porque estás creyendo que Dios es verdad y que Dios es fiel y que puedes confiar en Él. Ahora, ¿por qué Dios les pidió el diezmo, verdad? No las limosnas que pide la religión, sino el 10% en el Antiguo Testamento, porque Dios sabe que lo que yo traigo en mi cartera representa el sudor de mi frente. Y como lo vamos a ver, por naturaleza somos avaros y siempre queremos juntar por si me llega a faltar en algún día. En ese momento Dios dice, voy a quitarte esa tendencia que los hombres tenemos del egoísmo y de la avaricia y dame el 10%, y mientras tú me sigas dando, te vas a ir desligando de esa avaricia y de ese egoísmo hasta que vas a ser libre y vas a comenzar a vivir creyendo que yo soy tu proveedor. Vean la sabiduría, otra vez la lógica detrás de los mandamientos de Dios. No ames el dinero. Y es lo que Dios nos quiere sacar precisamente para formarnos un carácter que podamos nosotros controlar y no volvernos personas avaras, porque el que guarda más de lo que tiene es avaro, el codicioso es el que guarda más de lo que puede entregar. Una de las costumbres que hay ahorita, desgraciadamente en muchas iglesias, ustedes las conocen, es que en los últimos 30 años, más o menos de los 90 para acá, los predicadores están comenzando a cobrar. Me acaban de hablar unos pastores que tuvieron predicadores y que les dijeron que les cobraban $500 por conferencia. Y alguna vez yo compartí esta experiencia que hemos vivido nosotros. Me hablaron de una iglesia, no quiero mencionar el país ni la iglesia, de Sudamérica. Por favor, queremos que venga a dar unas conferencias. Y me dijeron cuánto es el salario que usted nos cobra o cuánto es lo que usted nos va a pedir, porque sus honorarios. Y yo les contesté, ¿de qué me están hablando? Sí, o sea, ¿cuánto nos va a costar? Le dije, bueno, págame el avión y el hotel, y si ustedes me quieren dar una ofrenda, dénmela. Pero cuando me invitan, tenemos que orar mi esposa y yo, y si tenemos la seguridad de que Dios quiere que vayamos, vamos porque Dios nos mandó, no voy para que me den. Si me quieren dar, dénmelo, y si no me lo dan, Dios me lo va a proveer. Porque yo no voy por ustedes, voy porque me manda Dios. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Un predicador o un hombre que dice que tiene que tener un salario, o necesito un hotel 5 estrellas, queso cottage en la mañana con papaya, uvas también necesito, agua Evian o agua alcalina, y por favor una limusín que me recoja en el aeropuerto. ¿Sabes una cosa? No lo vuelvas a invitar en tu vida. ¿Por qué? Porque son mercenarios del evangelio. Y hay de todo en el cristianismo. Así como hay pilotos que se caen, no significa que todos los pilotos sean igual. El hecho que haya pastores avaros y codiciosos no significa que todos sean igual. Pero tenemos que cuidarnos de todas estas personas que aman el dinero y que lo único que quieren es realmente amontonar para vivir cerca de sus ganancias. Vean lo que dice Salomón al respecto en Eclesiastés capítulo 5. Está después de Proverbios. Eclesiastés capítulo 5. Dice Salomón en el versículo 10 en adelante. Este es el rey más rico de la historia. Nadie ha tenido el dinero que tuvo Salomón. Su trono era de oro, con leones de oro.
Y este hombre escribe lo siguiente: el que ama el dinero no se saciará del dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. Qué bien pues tendrán su dueño, sino verlo con sus ojos. Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol: las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y los hijos que engendraron, nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre desnudo, y así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este es un mal que como vino va a regresar, o sea, la muerte, y de que le aprovechó trabajar en vano. Dice Salomón, hay personas que trabajan para guardar y guardar y guardar y guardar. Y cuando nacimos, no nacimos con guaraches ni con anillo, ¿verdad? Nacimos desnudos y nos vamos completamente desnudos a la otra vida. Y todo lo que guardaste, si tú se los dejas a tus hijos o a las personas, y esas personas no tuvieron la sabiduría para usar lo que tú les dejaste, se convierte en una maldición. ¿Saben ustedes la diferencia entre sabiduría y conocimiento en la Biblia? Conocimiento es la data, es la información que tenemos, pero para que esa información que yo tengo la pueda saber usar, necesito la sabiduría. Si lo quieres apuntar, la sabiduría es la capacidad que Dios nos da para saber usar lo que conocemos. Hay personas que son muy duchas y doctas en muchas cosas, y son personas que no saben usar su conocimiento ni siquiera en su familia ni en sus hijos. Una vez una persona me dijo, oye Armando, yo quisiera que Dios me bendijera y que tuviera muchos millones de pesos. Y le dije, ¿cómo está tu vida con Dios? Y me dice, ¿sabes qué? Me dijo la esposa luego, no, es que mi esposo, ¿verdad? Pancho anda muy mal, etcétera, etcétera. Y le dije, Pancho, Dios quiere bendecir a muchos cristianos con mucho dinero. Imagínense ustedes, si no tenemos dinero, ¿cómo vamos a mandar misioneros? Si no tenemos dinero, ¿cómo vamos a pagar la luz, las secretarias, los abogados que necesitamos, los contadores? Para todo se necesita el dinero. Pero cuando una persona no tiene la sabiduría para usar ese dinero se vuelve en maldición. O se guarda en demasía o se usa en malas inversiones, por no tener la sabiduría de usar lo que Dios nos dio. Dice la Biblia, no codicioso de ganancias deshonestas. Y en penúltimo lugar, no avaro. La persona avara es la persona que guarda más de lo debido. La ambiciosa es lo que desea más de lo que tiene. Dios enseñó a diezmar a Israel, como lo vimos, para librarlos de la gran malignidad, de la naturaleza caída con la cual nacimos, de todos los seres humanos. Y cuando somos cristianos, lo primero que se nos enseña, ¿verdad? Pues acuérdense que el diezmo, ¿no? Pero el diezmo ya no existe en el Nuevo Testamento. La última vez que se menciona el diezmo en el Nuevo Testamento es bajo la ley en los evangelios. Y los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no son el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento comenzó en Hechos capítulo 2. Entonces, todo lo que está en los evangelios pertenece al Antiguo Testamento. Jesús fue el último que mencionó la palabra diezmo. Vayamos a 2 Corintios capítulo 9 y veamos lo que el Nuevo Testamento, Pablo nos enseña acerca de la avaricia y acerca del egoísmo en relación al dinero. ¿Sabían ustedes que el 60% de las parábolas de Cristo están relacionadas con el uso del dinero? El 60% de las parábolas de Jesús están relacionadas con cómo usar el dinero. Porque ustedes mismos lo saben, todas las cárceles en el mundo entero están llenas de ¿quiénes? De personas que quisieron tener unos pesitos más o tener un poquito más y caer en la trampa del dinero. Hace algún tiempo, antes de leer esto, en 2 Corintios 9, nosotros íbamos a la penitenciaría
de México a dar clases a los presos, todo desde 1980 al 95, casi 15 años, y seguimos teniendo el ministerio carcelario, le llamamos. Y en aquel tiempo, ahí me encantaba ir ahí, porque cuando fui perseguido por mis ideas comunistas, ¿verdad? Nos torturaron, y yo sé lo que significa estar encerrado en un lugar, que te pateen, que te cuelguen y que te pongan agua fría y que te den toques. Todo eso lo atravesamos cuando yo pensaba que el Che Guevara era nuestro ídolo y que yo quería abrazar completamente un ideal en la vida, por lo cual darle propósito y sentido a mi vida. Y una vez predicando ahí en la penitenciaría Marta Catitla en México, al final había una persona llorando, un muchacho como unos 40 años de edad. Y me dio la atención, prediqué sobre el rico y el avaro del Evangelio de Lucas. Y al acabar el mensaje, comencé por el pasillo y siempre me acompañaban dos celadores para cuidarme de que algún preso no me fuera a atacar algún día. Nunca pasó, gracias a Dios. Y le dije, ¿por qué lloras? Y me dice, pastor, quiero contarle mi testimonio. Y le digo, ¿quién eres? Me dice, fíjese, yo soy contador de profesión. Y cuando tenía 30 años de edad, llegó una persona y me dijo que me daba $5,000 si yo arreglaba unos papeles. Y lo hice. Y entonces pasaron como 6 meses y esa persona llegó y me dio otros $10,000. Se le seguía arreglando unos asuntos y alterando algunos libros. Y entonces me dice, fíjese que pasaron 5 años más y yo estaba ganando $25,000, $30,000 al mes. Y resulta que un día llegan a mi casa, me lleva la policía porque la persona con la cual yo estaba trabajando contablemente era uno de los más grandes cárteles de las drogas de México. Y me echaron 45 años de prisión. Dice, yo lo supe 5 años antes que esto no estaba bien. Y sin embargo, persistí en mi conducta. Y ahora me doy cuenta, hubiera sido 1000 veces seguir comiendo frijolitos y totopitos en mi casa, que ahora el resto de mi vida casi pasarlo en prisión. La raíz de todos los males es el amor al dinero. No amen el dinero. Dios proveerá para todo aquello que necesitamos. Y lo que Dios nos da, lo tenemos que usar en aquello con la sabiduría que el Espíritu Santo nos da. Dice 2 Corintios 9, para terminar, versículo 6, pero esto digo, el que siembra escasamente, segará escasamente. Ahí está la ley de la siembra y la cosecha. El que siembra generosamente, generosamente segará. Cada quien dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ahora vean lo que dice Dios, que Él es poderoso. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundemos para buena obra. Dios, cuando ve que Él me da y lo uso y me da y lo saco y no me da y le echo hasta que se me rompan las bolsas, ya Dios no me va a seguir dando, porque somos simplemente canales de distribución de las bendiciones de Dios. Y desde que Dios llamó a Abraham, le dijo, Abraham, te llamo para que tú seas bendición a las naciones. Nada de lo que Dios nos da es para nosotros. Podemos disfrutar, podemos tener una buena casa, podemos tener un buen carro. Dios no está en contra de eso, si en la misma proporción das. Yo gano $1 millón, hermano, como el director de Colgate-Palmolive en Estados Unidos, ganaba casi $1 millón al mes y daba $600,000 a la obra de Dios. Y se quedó con $400,000 mensuales. ¿Qué dijo Salomón? Hay muchas veces que cuando tú tienes más dinero, aumentan los bienes también. Y ya tienes un carro, pues ahora necesitas un chofer. Y ahora tienes un avión, necesitas mantenimiento del avión. Y ahora tienes 2, 3, necesitas más mantenimiento en tu casa. En la proporción en la que te entra el dinero y no lo usas con la sabiduría de Dios, también te lo vas a gastar con la misma velocidad. Y te vas a dar cuenta que ganabas $10,000 el año pasado. Ahora ganas $30,000. Y si esos $30,000 no los usas con sabiduría, guiados por el Espíritu Santo, esos $30,000 en 2 años vas a necesitar más, tampoco te va a alcanzar. Y llegas un momento en que ya no te alcanza lo que tienes porque no sabes cómo gastarlo ni cómo invertirlo con la sabiduría de Dios. Y es lo que dice la Biblia, Dios es poderoso para que siempre tengamos para dar en todas las cosas.
Pero cuando retenemos más de lo que nosotros tenemos, nos volvemos avaros. Y la característica más grande de un cristiano es la generosidad. De tal manera amó Dios al mundo que Dios nos dio casi como diezmo a su Hijo Jesucristo. El principio del amor es que Dios inició el primer paso dándonos lo que más amaba, su Hijo unigénito. Y ese principio es el que está en un cristiano saludable. ¿Quieres ver a un cristiano que no ha crecido? Es un cristiano avaro, porque no ha podido desprenderse y él ama lo que él tiene, porque no tiene el temor ni la seguridad de que la Biblia es real. Y el justo por la fe vivirá. Te damos gracias, Padre, por tu palabra en esta tarde. Vida Nueva para el Mundo y Dr. Armando Alducin Ministries presentaron El Poder de la Palabra de Dios.